una serie nueva con un libro bastante fuerte y que sé que va a ser de bendición para nosotros. Pero vamos a tomar una microserie hablando de lo que Pablo exhortó a los Efesios 6, 10. Y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo número 18, porque la serie va a ir hasta ese versículo, pero lo vamos a dividir en 3 partes, 3 sermones diferentes. El día de hoy vamos a ver la primera parte de esta serie. Efesios 6, 10 hasta el versículo número 18. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Señor, nos hemos reunido aquí en esta tarde con el propósito y con el deseo en nuestro corazón de que tú hables a nuestra vida. Señor, hemos llegado a este momento para que tú nos hables. Sin duda alguna, Padre, hemos estado desapercibidos de la lucha y la batalla que como cristianos normalmente enfrentamos e incluso vamos a seguir enfrentando. Yo te pido, Señor, en este día que tú hables a nuestros corazones, que el Espíritu Santo de Dios dirija tu palabra con poder, que en este día, Señor, seamos edificados por medio de tu palabra, que Cristo sea exaltado en todo tiempo, en todo momento. Y yo te pido de manera especial por esta iglesia. Te pido por la vida espiritual de los miembros que en ella se reúnen, Señor, que los guardes, que los protejas. Si hay alguien aquí que está siendo tentado, si hay alguien aquí que ha caído en pecado, si hay alguien aquí, Señor, que está por caer, guárdalo, Señor. Habla su vida, fortalece nuestro espíritu y llénanos, Señor, de tu presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. A lo largo de la historia de la humanidad se han desatado guerras civiles y guerras mundiales. No obstante, nosotros ahorita en este 2026 estamos presenciando ataques entre Irán, Estados Unidos y Palestina. Y estamos dándonos cuenta que constantemente hemos visto a lo largo de la historia y en el presente guerras. Algunas son motivadas por la necesidad de conquista, por poder, por dominio, por recursos. Pero de entre todas las guerras a lo largo de los años de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial fue quizá una de las masacres más terribles de entre todas las guerras. Algunos historiadores y activistas, personas dedicadas a la investigación, han mostrado y han quedado en completa unión de que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de toda la historia, con una cifra aproximada de 50 millones de muertos. Una guerra en la que se enfrentaron alianzas militares, generando así el conflicto bélico más grande de toda la historia.
los campos de concentración que existieron en la Alemania nazi a cargo del dictador Adolfo Hitler, al asesinato a ciertas poblaciones como judíos, a los esclavos, a los gitanos, incluso a personas discapacitadas, homosexuales, llevándolos a los campos de trabajo, en campos de exterminio, y poblaciones enteras siendo masacradas por medio de esta guerra. Incluso a la Segunda Guerra Mundial algunos le llamaron el Holocausto. Sin embargo, aunque en la historia de la humanidad hemos visto guerras devastadoras de gran dolor, ninguna guerra, hermanos, se compara con la guerra que se comenzó desde antes del huerto del Edén. Una guerra que comenzó con aquel querubín protector que se rebeló contra el Señor y que tomó aliados a seres espirituales en las regiones celestes, y que lamentablemente ese querubín protector en el Edén desató la guerra cuando tomó por aliados a dos personas, dos seres humanos que fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y entonces ahí empezó una guerra entre dos reinos que se oponen el uno contra el otro. Por un lado, el reino del Dios viviente, el reino de los cielos, y por otro lado, el reino de las tinieblas. Dios le había dado a Adán y a Eva la potestad sobre toda la creación, les había dado autoridad para gobernar, para tener señorío sobre la humanidad, sobre la creación que Dios le había dado, y ellos terminaron siendo engañados por aquel querubín protector, y ellos terminaron entregándole las llaves del reino a Satanás. Y como toda guerra, hay vidas que tienen que pagar por ella. Y en esta guerra, el Santo Hijo de Dios tuvo que morir para garantizarle a aquellos que pertenecen al reino de Dios una victoria segura. Pero esta es una guerra donde el enemigo de nuestras almas busca la destrucción de aquello que representa o refleja la imagen del Dios viviente. Y esa guerra hoy en día está desatada contra la iglesia, aquella columna y baluarte de la verdad. Y esta guerra, hermanos, no tiene tregua. No hay embajada de paz, no hay normas, no hay compasión. Es una guerra espiritual que va de por medio la gloria de Dios, y donde el enemigo de nuestras almas busca empañar la gloria de Dios, dañando a la iglesia que Cristo con su sangre compró. Es en esta porción de la Escritura que estamos viendo que Pablo, tomando su pluma, escribe a la iglesia de Éfeso para revelarles la relevancia que tiene esta guerra, y que los efesios no pasaran por alto aquello que Dios nos ha preparado y nos ha advertido a lo largo de nuestra vida. Pablo quiere hacerle ver a la iglesia de Éfeso que más que ser salvos, más que ser escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, más que haber sido libertados por Cristo, hay una guerra en la cual nosotros vamos a tener que enfrentar contra todas aquellas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces la iglesia se conduce y se comporta como si estuviéramos de día de campo. A veces la iglesia se reúne como si venir a la iglesia fuera a asistir a un lugar donde me van a hablar de algo que me va a ayudar para mi vida diaria. Asistimos a la iglesia como asistiríamos a una reunión, a una convención o a una conferencia, pero asistimos desapercibidos de que estamos en tiempos de guerra. Y Pablo quiere hacerle ver a la iglesia de Éfeso que están en tiempo de guerra. Déjeme tomar la definición del pastor Miguel Núñez en su libro Hasta que León ruja, hasta que ruja León, donde él nos enseña una definición de lo que significa la guerra espiritual. Dice Miguel Núñez: la guerra espiritual es un conflicto multinivel entre el bien y el mal, iniciado en el plano sobrenatural
con la rebelión prehistórica de Lucifer y transferido al plano natural con la caída del hombre. Debido a que Satanás es el autor e iniciador del pecado original, y ya que él es el Dios de este mundo, la guerra espiritual involucra una batalla constante y multidimensional contra el mundo, que es el sistema de valores no piadosos, contra la carne, el pecado inherente en nuestra humanidad, y el diablo, la personificación sobrenatural del mal. Lo que el autor nos está tratando de decir es que esta es una guerra, este es un conflicto que siempre ha existido desde la rebelión de Satanás. Y es interesante ver, hermanos, que lo que Satanás provocó o buscó hacer, simple y sencillamente fue empañar la imagen de Dios en Adán y Eva para pervertirlos, para revertirlos, para convertirlos en sus aliados. Y ahora vemos lo que el Salmo 14 nos dice. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han hecho obras abominables, no hay quien haga el bien. Dios miró sobre los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay uno. Después de que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, comunión con él, ahora Satanás los tomó como aliados para ir en contra de Dios. Y esta guerra incluso la vamos a ver en la batalla del Armagedón cuando el Señor regrese por segunda vez. Hoy en día, el propósito de Satanás no es ganar ya aliados a la iglesia, porque la iglesia ahora le pertenece a Cristo. El propósito de Satanás es hacer ver mal a la iglesia de Cristo. El propósito de Satanás es humillar a la iglesia de Cristo. El propósito de Satanás es manchar la imagen de la gloria de Cristo en su iglesia, para que el mundo completo siga blasfemando el nombre del Señor. Así que Pablo nos va a enseñar a través de Efesios qué es lo que nosotros debemos hacer para enfrentarnos a esta guerra. La serie de estos 3 servicios que vamos a tener, esta microserie, la serie que vamos a estudiar es la armadura de Dios en tiempos de guerra. Y el tema que vamos a ver hoy, el primer tema del día de hoy, es el poder del Señor, el elemento indispensable para esta guerra. El poder del Señor, el elemento indispensable para esta guerra. Vamos a Efesios 6, por favor, verso 10 al 13. Aquí es donde vamos a concentrarnos nada más el día de hoy, en este primer sermón de esta serie, la armadura de Dios en tiempos de guerra. Y vamos a ver, hermanos, Efesios 6, versículo 10 al 13, este primer sermón, donde Pablo nos habla, hermanos, acerca de la importancia de fortalecernos en el Señor. El argumento para nosotros hoy es: fortalezcámonos en el poder del Señor para estar firmes en nuestra lucha contra huestes de maldad. Ese es el argumento para hoy. Fortalezcámonos en el poder del Señor para estar firmes en nuestra lucha contra huestes de maldad. Y vamos a ver esto, hermanos, en 3 encabezados. En primer lugar, vamos a ver un llamado a fortalecernos en el Señor. Versículo 10, por favor. Dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese por lo demás, esa expresión que vemos ahí, hermanos, Pablo está como concluyendo la parte de su carta. Si usted lee Efesios, hermanos, y no voy a abundar mucho en todo el libro de Efesios, pero usted lee Efesios, Pablo comienza mostrándole a la iglesia de Éfeso su identidad en Cristo. Les dice que ellos fueron elegidos antes de la fundación del mundo, que ahora nosotros hemos sido redimidos por medio de la sangre de Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Así empieza el capítulo número 1. Nos dice que Él nos predestinó en amor para que fuéramos hechos hijos de Dios, y nos dice que al haber creído en el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el capítulo 2 nos recuerda que nosotros fuimos, o Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y que ahora por gracia ya somos salvos. Nos empieza mostrando nuestra identidad.
Posteriormente, entre el capítulo 4 en adelante, Pablo empieza a presentar un argumento en el cual le dice a la iglesia: siendo ustedes ahora hijos de Dios, vivan y sean imitadores de Dios como hijos amados. Y les empieza a dar una serie de normas, parámetros de cómo deben de vivir. No amargura, ahora vivir sin gritería, quítese de nosotros todo odio, todo rencor. Y si realmente fuimos enseñados por Cristo, revístanse del nuevo hombre según Jesucristo. Esa es la esencia del capítulo 4 al 5. Nos dice cómo vivir en el matrimonio, cómo vivir en la familia. Padres, amen a sus hijos. Esposos, amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia. Mujeres, sométanse a sus maridos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Es decir, que Pablo empieza a presentar una serie de formas en las que la iglesia debería de conducirse a ser pueblo de Dios. Y por eso Pablo dice, 6:10, por lo demás, en conclusión, hay algo más que como iglesia tú debes de tomar en cuenta. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El verbo fortaleceos, hermanos, es un imperativo. Lo que Pablo está diciendo es, esto no es un consejo nada más. Esto no es una recomendación, no es una sugerencia, esto es un mandato. Esto es un llamado que te hago, una exhortación que te hago directamente. Fortalezcanse en el Señor. La palabra fortalecer se lleva a la idea de hacernos fuertes, de tomar fortaleza, de tomar más poder o energía de algún lado. Y la idea de Pablo, hermanos, es que esta fortaleza no depende de nuestras capacidades, no depende de nosotros mismos, no depende de nuestra hermosa y voluntariosa actitud, sino que esta fortaleza debe depender directamente del Señor. Dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuente de la fuerza del creyente debe de estar sustentada únicamente en el Señor. Es de Él donde proviene la fuerza. Es de Él donde nosotros necesitamos acudir. Es esta fuerza, es este poder el que nosotros necesitamos para el combate en esta guerra. Mis hermanos, sin Cristo nosotros estamos derrotados. Para poder entender esta exhortación de Pablo que nos dice que nos fortalezcamos en el poder de Dios, quizá alguien de aquí preguntaría, pero ¿a qué clase de poder se refiere Pablo? Vamos al contexto literario. Abre su Biblia, Efesios 3, capítulo 3, versículo 14 al 15. Esta frase poder no es algo que se le ocurrió a Pablo ahorita, es algo que ya venía hablando anteriormente. Vamos al contexto literario, Efesios 3, por favor, verso 14 al 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, dice Pablo, lo que les voy a decir a continuación es la razón de mi oración. Verso 15. De quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra. ¿Cuál es la petición? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El motivo de la oración de Pablo, hermanos, para los efesios, es que ellos pudieran, conforme a las riquezas de la gloria de Él, ser fortalecidos en su hombre interior por medio del Espíritu Santo, para que ellos llegaran a conocer la magnitud, la grandeza del amor de Cristo, y ese amor los llenara a ellos plenamente. Es importante resaltar que Pablo dice, para que se fortalezcan en el hombre interior. El día que nosotros creímos en Cristo, ese día el Señor nos perdonó, nos salvó, nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas. Pero la naturaleza pecaminosa no quedó eliminada por completo. En una persona habitan dos naturalezas. Su naturaleza carnal y pecaminosa, que todavía está activa,
pero la naturaleza del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a vivir al acorde a las normas de Dios. Pablo quiere que entendamos que necesitamos ser fortalecidos en ese hombre interior, que necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, que necesitamos conocer la plenitud de las maravillas del amor de Cristo que ya opera en nosotros. Escúcheme, no somos nosotros, si no te vamos a caer como Jonathan aquí, no somos nosotros los que vamos a poderle hacer frente a Satanás. Hermanos, nuestra naturaleza carnal nos va a mostrar y nos va a dar una lección clara de que nosotros todavía seguimos siendo vulnerables al pecado. No somos nosotros los que vamos a hacerle frente a Satanás, es el poder de Dios actuando en nosotros. Es ese poder que el apóstol Pablo ha estado rogando que los efesios pudieran alcanzar a tener. Esto que Pablo les manda, hermanos, es que la iglesia se mantenga unida al Señor de tal manera que puedan ser fortalecidos en el poder de Dios y no en nuestras débiles y nuestras vulnerables y delicadas fuerzas humanas. Lo que Pablo dice a los efesios es: fortalezcanse en el Señor, en su poder de su fuerza, manténganse enchufados siempre al poder que Cristo les puede proporcionar. Déjenme ilustrarle esto, hermanos, pero mire, para que todos tenemos un teléfono celular. Para que el teléfono celular pueda funcionar, necesita tener la batería cargada, energía. Si yo uso mi teléfono celular todo el día, la pila va a empezar a reducir su energía por el uso. Cuando llegue el momento en el que mi teléfono tenga un porcentaje mínimo, mi teléfono va a requerir energía para poder funcionar a máxima velocidad. Hay teléfonos que cuando reducen a 10, a 5%, se les baja el brillo. Ya no puedes usarlos a la misma velocidad que los puedes usar cuando están más cargados. El teléfono necesita energía eléctrica, pero el teléfono no produce energía eléctrica por sí mismo para cargarse. Necesitas enchufarlo a algo. Tú necesitas enchufarlo a la corriente eléctrica, la fuente de la energía. Él no tiene energía por sí mismo, necesita enchufarse a la corriente. Hermanos, nosotros no tenemos la fuerza suficiente, la energía suficiente para hacerle frente al diablo. Necesitamos enchufarnos a Cristo. De Él es el poder para yo poderle hacer frente al enemigo. ¿Sí estamos entendiendo? Pablo nos dice que debemos de fortalecernos en el Señor, en el poder, dependientes del poder de su fuerza. Y Cristo nos lo advirtió a sus discípulos antes de ascender, antes de morir. Velen y oren para que no entren en tentación, porque la carne es débil. Hermanos, eso debemos de entenderlo, debemos de comprenderlo, debemos de abrazarlo, debemos de escudriñarlo, debemos de memorizarlo. Nosotros somos débiles. El enemigo es infinitamente superior a nosotros, pero Cristo es mayor que nuestro enemigo. Tú y yo somos débiles. Tú y yo tenemos naturaleza pecaminosa aún, tenemos tendencia, tenemos atracciones, tenemos cosas que todavía nos seducen y que solamente el poder de Dios nos puede ayudar a vencer. Pablo nos llama a fortalecernos en el poder del Señor porque su poder supera todas las fuerzas conocidas. Mira Efesios 1, hermanos, 17, por favor. Vamos al contexto literario. Como te digo, esto que Pablo les está diciendo es algo que ya les había dicho antes. Efesios 1, 17, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mira el mismo término, según la operación del poder de su fuerza, escucha el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares
celestiales. Lo que Pablo dice es, escuche, la fuerza a la cual ustedes deben apegarse es esa fuerza de Cristo, ese poder de Cristo, el mismo poder que lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, el mismo poder que venció la muerte y el pecado en Cristo es el mismo poder que nos puede ayudar a vencer en esta guerra hoy mismo. El mismo poder que lo resucitó y venció la muerte es el mismo poder que puede actuar hoy en nosotros. Pero no es tu fuerza, es su fuerza. Pablo quería que la iglesia entendiera este gran poder de Dios que ahora opera en nosotros al momento en el que nosotros estamos unidos a Cristo. Y esta idea, hermanos, Pablo la va a reforzar a través de un imperativo siguiente, que es el que vamos a ver en nuestro segundo encabezado. Vamos a Efesios 6, 10. Regresemos otra vez. Vimos en primer lugar el llamado a fortalecernos en el Señor. Es necesario la fortaleza en el poder del Señor. Pero Pablo va a dar un segundo imperativo que nos va a ayudar a reforzar esta idea que tiene del verso 10, versículo número 11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora Pablo emplea de una manera ilustrativa qué es lo que el creyente debe de hacer ante la inminente lucha que como cristianos nosotros vamos a tener que enfrentar. Y él presenta un elemento indispensable para un combate y de manera metafórica e ilustrativa dice, pónganse la armadura de Dios. No vamos a ver esto a plenitud el día de hoy porque lo vamos a dejar la siguiente semana. Vamos a explicar más a fondo de lo que es la armadura de Dios. Pero Pablo no tiene en mente, hermanos, a un soldado romano como algunos dicen. Pablo no está usando esta imagen de la armadura de Dios porque está viendo un soldado romano enfrente. No. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pablo está viendo y recordando en las profecías de Isaías que Dios se presenta como el guerrero que lucha a favor de Israel. Los elementos que vamos a ver a partir del versículo 14 en adelante, el yelmo, el cinturón, todo eso, son cosas que Dios ya les reveló desde Isaías a los judíos. No es que Pablo está viendo un soldado romano y de ahí lo toma, no. Pablo se está acordando metafóricamente que Dios ya se había presentado anteriormente como el guerrero que salvaría a Israel de su batalla. Y ahora Pablo nos dice, así como Dios fue el guerrero que lucha en favor de su pueblo, ahora nosotros como cristianos debemos de vestirnos de su armadura. Ahora nosotros debemos de vestirnos y de tener a nuestro alcance todas las herramientas, el equipamiento necesario para poderle hacer frente a esta guerra. Pablo es claro cuando dice que esta armadura son aquellas cosas que el Señor ha provisto para su pueblo, con el cual nosotros podemos hacerle frente a este enemigo. En este encabezado, Pablo nos dice, tomen la armadura de Dios, vístanse con la armadura de Dios, lo cual nos está indicando que no tiene nada que ver con nuestras propias fuerzas, tiene que ver con sus fuerzas. Nota que está ampliando lo que acaba de decir el versículo 10. Mira lo que dice la escritura, hermanos, ahí en el libro de Segunda de Corintios, por favor, capítulo número 10, versículo 3 al 5. Pon un separador en Efesios, vamos a regresar. Pablo nos dice que la única manera de hacerle frente a esta guerra es en el poder del Señor, tomando su armadura. Son las armas de Dios las necesarias para esta guerra. Segunda de Corintios 10, 3 al 5, por favor. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Ya para abajo. Ahí se quedó. Ahí déjenlo. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Dice la escritura, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, ¿qué dice ahí? Poderosas, ¿en quién?
en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo dice claramente, las armas de nuestra milicia, las armas en una guerra, las armas en tiempo de lucha, no son armas nuestras. No andamos en la carne, no podemos vencer en la carne. Hermanos amados líderes, no podemos ministrar en la carne. Son armas directamente de Dios, de Él provienen. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las fortalezas, hermanos, eran lugares donde se ubicaban en las colinas, en las ciudades, donde se refugiaban las personas o donde encontraban una estrategia de batalla, estrategia de guerra. Lo que dice el apóstol Pablo es: las fuerzas, las armas de nuestra milicia, las armas de Dios destruyen cualquier fortaleza de esta guerra. Son poderosas para destruir aquellas fortalezas, aquellos lugares estratégicos que Satanás ha plantado en la mente, en el corazón de cada creyente. Derriban argumentos, derriban filosofías, derriban cualquier pensamiento que se opone a la palabra del Señor. Sus armas destruyen cualquier ataque que el enemigo plantee contra ustedes. Hermanos, el objetivo de ponernos la armadura es el siguiente, capítulo 6, versículo 11 de Efesios nuevamente. ¿Cuál es el objetivo por el cual yo debo de usar esta armadura? Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Ahorita vamos a ver esta palabra. Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. La razón por la cual yo debo de usar esta armadura es para yo poderme mantener firme contra las acechanzas del diablo. La Biblia de las Américas dice las insidias del diablo, pero la palabra acechanzas es una palabra griega que también se traduce como maquinaciones. Y esta palabra, hermanos, alude a astucia, engaño, tetras, métodos artificiosos. Y para poder entender la palabra maquinaciones o la palabra que vemos aquí, que es el término acechanzas, déjame ponerte un ejemplo. Un cazador, por ejemplo, puede estar en una reserva natural y un cazador no persigue a su presa corriendo tras ella de una manera visible. En lugar de eso, el cazador, incluso animales que son salvajes, que son astutos, estudian los hábitos de ese animal, dónde bebe agua, a qué hora se mueve, analiza cuáles son sus puntos débiles, si hay hambre, si está cansado, verifica la rutina de esa presa y entonces empieza a colocar trampas en lugares estratégicos, se oculta cuidadosamente y evita que haya alguna señal que le indique al animal que está en peligro. Y es entonces cuando la presa cae en las manos del cazador hasta morir. Pero la presa no muere por falta de fuerza, muere porque no percibe el peligro oculto. Y cuando ya cayó en la trampa, ya es demasiado tarde. Esa es una acechanza. Satanás no nos ataca persiguiéndonos atrás de nosotros de forma clara y visible. Satanás maquina, planea, hace estrategias para que nosotros podamos caer en la trampa cual animal inocente. ¿Cómo lo hace? Lo hizo en Génesis 3. Distorsiona la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho: no podrás comer del árbol del huerto. De cierto te digo que no morirás. Y es interesante, hermanos, esto. Satanás, y el autor de Génesis nos lo dejó ahí por una razón importante. La serpiente era astuta. Eso no está ahí de relleno. Lo que el autor nos quiere decir, inspirado por el Espíritu Santo, es que la capacidad, el alcance que nuestro enemigo tiene es tan grande que él no hace las cosas desesperadamente, él no hace las cosas arrebatadamente, él planea, él estudia, él no es omnisciente, él no es omnipresente, él no es omnipotente, pero ha tomado el tiempo, ha tenido un ejército detrás de él
La Biblia dice ahí más adelante, huestes, es un ejército, son multitudes de ángeles caídos que están trabajando a su servicio para estudiar a cada uno de nosotros y ver cuáles son nuestras debilidades. Lo que él hizo en el Edén fue simplemente tratar de presentarse como alguien que quería ayudar. Él no llegó y le dijo, Dios está loco, mira, comen del fruto. No, no dijo así. Él hizo una pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Es como si alguien te dijera, ¿a poco tú le crees? ¿A poco tú crees que eso es verdad? No está negándolo, pero tampoco te está afirmando, simplemente te lo está dejando a ti. Ese típico convencimiento que usa alguien, usa tu pareja cuando te dice, pues yo no estoy de acuerdo, pero tú sabes si quieres ir. O sea, te está diciendo que no vayas. No vayas. Ni te atrevas, hermano, porque te va a reclamar. Pues tú me dijiste que si yo quería. No, no era si querías. No vayas. 11 años de matrimonio, mi experiencia te lo dicen. 11 años, nada más, nada más. Pero él le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. O sea, ¿verdaderamente tú crees que Dios te dijo la verdad? ¿Tú crees que Dios fue sincero contigo? Mira, todos los árboles son lo mismo. Ese no tiene nada diferente a otros. No vas a morir. Y Eva empezó a considerar. Dice la Biblia que ella miró y codició el árbol. Y tomó de su fruto y comió y le dio a su marido así también como ella. Y entonces ahí viene la parte fuerte. Entonces fueron abiertos sus ojos. Satanás es tan sutil para engañarnos que nos dice, eso no es tan malo como a ti te dicen. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. El pastor es legalista si te dice que te congregues. No es cierto eso. Dios te habla a ti también en tu casita. Quédate en tu casita. Dios, que al cabo Dios también te bendice. Ya eres hijo de Dios. Congregarte no hace la diferencia. ¿Para qué tantas cosas? ¿Para qué tanta oración? No, tú oras en tu casa. Al cabo Dios también te escucha en la casa. Satanás utiliza verdades a medias para hacernos a nosotros caer. Satanás no viene y no se presenta inmediatamente como alguien en una posición de Dios directamente. Se presenta sutilmente. ¿Cómo es posible que no van a casar en ese lugar a dos hombres del mismo sexo? Pues si se aman. Están en contra, porque Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. No es cierto que la Biblia dice que Dios es amor. Entonces deberíamos nosotros de permitir el matrimonio entre del mismo género, porque Dios es amor. Ustedes son intolerantes, ustedes son legalistas, ustedes son malos, homofóbicos. ¿No es eso lo que Satanás le ha metido al mundo hoy en día? Y la gente se lo cree. ¿Es verdad que Dios es amor? Sí, es verdad. Pero nota en qué contexto se puso. Satanás es astuto, hermanos. Satanás sabe perfectamente cómo hablarnos al oído de forma que seamos seducidos y atraídos por él. No pasa nada si le agarras la mano a otra mujer. Tu esposa es bien delicada, no es nada, son amigos, hombre. Estamos en pleno siglo XXI. Tú puedes darle un beso a la del trabajo, son amigos. Ay, qué delicado, qué exagerados son. Hermanos amados, y como dice Santiago, habiendo la concupiscencia, estando en nosotros, somos atraídos y seducidos, y habiendo practicado el pecado, da a luz la muerte. Y es entonces cuando nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta de las terribles cosas que acabamos de hacer. Es como si tuviéramos una venda, cegados por el pensamiento de Satanás, y cuando ya estamos en el fondo del hoyo, te quita la venda miserablemente para que te des cuenta lo miserable que eres y empieza a decirte, ¿y eso que eres cristiano? Y eso que eres un líder de la iglesia, y eso que eres el pastor, y eso que eres un predicador, y eso que eres tantos años en la iglesia, mírate nada más cómo estás. Es como los filisteos cuando trajeron a Sansón, le quitaron los ojos, lo dejaron calvo y le dijeron, tráiganos a Sansón para que nos divierta.
tráiganos a ese cristiano caído para que nos divierta y nos enseñe que su vida era para la gloria de Dios. Y ahora mira, su vida sirve para que el nombre de Dios sea blasfemado. Caíste en la trampa. Caíste en la trampa. Bueno, dice Pablo, pónganse la armadura de Dios, fortalezcanse en el poder de su fuerza para que puedan mantenerse de pie contra las maquinaciones del diablo. Porque Satanás va a venir a tentarte no una vez, muchas veces. Y ni cuenta te vas a dar. Para ello necesitamos la armadura de Dios para tener discernimiento espiritual. Hermanos, escúchame, no todas las cosas que nos dicen, no todas las cosas que escuchamos son verdaderas. No todas las personas que nos dan un consejo tienen la razón. No todos. Tenemos que aprender a discernir cuál es la voz de Dios y cuál no lo es. No podemos hacerle frente a nuestro enemigo si no conocemos su naturaleza. Y eso es lo que Pablo nos va a presentar en nuestro tercer y último encabezado, la naturaleza de nuestro adversario. Capítulo 6, versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos da una conjunción explicativa, nos amplía más el tema del por qué debemos de fortalecernos en el poder del Señor tomando la armadura de Dios. Y nos dice, porque la lucha que tenemos, la batalla que enfrentamos, no es contra una persona humana, no es de tu misma naturaleza, es de naturaleza multidimensional, es de una naturaleza superior a la tuya, que no lo puedes hacer por ti mismo, lo necesitas a Él. Y primero nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es decir, que nuestra lucha no es contra los seres humanos. Y quizá alguien alguna vez dijo, bueno, pastor, pero si la lucha no es contra sangre y carne, pues no fueron humanos los que persiguieron a la iglesia de Cristo en la era primitiva. No fue un hombre el que condenó a Jesucristo a sentenciarlo a muerte. No fue un hombre el que consintió en la muerte de Esteban. No fue un hombre el que traspasó a Jacobo con su espada. No fue una multitud de personas las que arrastraron a los cristianos, a los coliseos, a las arenas para matarlos, para desollarlos, para quemarlos vivos. Quizá alguien diría, pues no fueron hombres. ¿Por qué dice la Biblia que la lucha no es contra sangre y carne si han sido hombres los que se han opuesto a la iglesia? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos, porque aunque los hombres sean la persona exterior, externa, los que han obrado de esta manera, todos ellos han sido influenciados por seres espiritualmente malvados para oponerse a todo lo que tiene que ver con Dios. No tengo tiempo para presentarte muchos ejemplos, te voy a presentar dos nada más. El primero lo encontramos en la narración de Lucas 22 y Juan 13, 27. No vayas a ir por tiempo. Pero dice que Judas dispuso en su corazón entregar al Señor, traicionarlo por 30 siclos de plata. Y en estos dos textos dice que Satanás entró en él. Exteriormente era la carne y hueso de Judas. Pero la influencia detrás de Judas estaba Satanás. En Efesios 2 nos dice, y Él nos dio vida cuando estaban muertos sin delitos y pecados, entre los cuales, escucha eso, entre los cuales, dice el versículo 2, nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, lo que Pablo dice es, ustedes antes, sin darse cuenta, estaban influenciados en la corriente, en el pensamiento, en la filosofía del príncipe de este mundo. Salmo 2 nos dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se unen en contra del Señor y su Cristo? Porque están influenciados por espíritus malévolos para atacar a la iglesia del Dios viviente.
Por eso dice Pablo, la base de todo esto no es la carne y sangre, son instrumentos, ellos son herramientas, ellos son un peón en el tablero de un ajedrez. Pero la lucha real no está en los hombres, está en los seres espirituales de maldad. Y déjame decirte una cosa, hermanos, ahí es imposible que nosotros podamos ganar, en nuestras propias fuerzas. Incluso nos dice el verso 12, principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo. Sí, fíjate que habla de niveles. Pablo no lo expone, no nos está dando una clase de angeliología tampoco, pero simplemente nos está mostrando que hay seres poderosos. Hay seres malignos con rango de poder. Pero todos ellos tienen algo en común. Están en tinieblas y han hundido este mundo en tinieblas. Y luego nos dice que son huestes espirituales de maldad. Son ejércitos, multitudes de seres malignos en contra de la iglesia. ¿Te acuerdas tú no recuerdo el nombre del profeta, a ver si alguien me ayuda? Creo que fue Eliseo, cuando se desató la guerra y Giezi, su siervo, no podía ver la batalla, y entonces Eliseo le dice: Señor, ábrele los ojos a Giezi para que vea la batalla. Y dice que sus ojos le fueron abiertos y que empezó a ver una batalla campal ahí entre el pueblo de Dios y estos enemigos. Lee Segunda de Reyes, Primera de Reyes, lee tu Biblia para que sepas de qué te estoy hablando. Nosotros no logramos, como Giezi, quizá ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros decimos: es que mi mamá hoy se puso muy fea y no sé por qué. Es que hoy mi esposa se levantó bien brava, no sé ni por qué. Yo le dije: hermano, ¿no te ha pasado? Escúchame, ¿no te ha pasado que has tenido un día de oración, te dijiste: oh, oré muy bonito, me descargué, y de repente parece que tu esposa está de mal humor? Entonces, ¿por qué? Ay, como que hoy mi jefe y los del trabajo andaban muy intensos, como que hoy sentí que algo estaba pasando y no sé por qué, no sé qué les pasa. Hermanos, nosotros estamos en medio de una batalla. Y hermano, cuando andamos predicando el evangelio, tocando puertas, los perros hasta más fuerte nos ladran. No, es en serio. Me dan ganas de torcerles el cuello para que se callen porque aturden. Los perros, la gente no quiere, los niños lloran. Y tú dices: pues que está, hermanos, incluso mientras este culto se está llevando a cabo, hay una lucha espiritual para que tu atención esté aquí. No la puedes ver. Y a veces nosotros como cristianos a veces nos hemos ya metido en un pensamiento donde, pues ve al psicólogo, pues ya ve a terapia, pues ve y busca ayuda profesional. Claro que hay áreas en las que necesitamos ayuda profesional. Pero lo primero que debemos entender es que hay una batalla. Y Pablo nos dice: hay una guerra con huestes espirituales de maldad. Entonces ahora todo tiene sentido por lo que Pablo nos está diciendo, que nos fortalezcamos en su poder. Ahora tiene entonces sentido el por qué nos dice que tomemos la armadura de Dios. Hay una guerra. Ahora, mi hermano, déjame decirte algo que a lo mejor no está aquí en el texto, pero que debemos de tomarlo en cuenta. Aunque Pablo nos dice que hay una guerra contra huestes espirituales de maldad, no olvides que nuestra guerra no solamente es contra seres malignos, es contra ti mismo. Porque una cosa es la influencia del mundo, otra cosa son las acechanzas del diablo y otra cosa es tu carne. No podemos decir y culpar a Satanás por nuestras caídas. Es que Satanás me hizo pecar. Es que Satanás me hizo caer. Es que Satanás me obligó a caer. No, hermanos. Satanás lo único que hace es convencerte y persuadirte de que si lo haces, lo vas a hacer seguro. Seguro. El mundo lo que hace simplemente es mostrar la vanidad que tiene él. Satanás te hace ver la belleza de esa vanidad. Tu carne es la que se inclina al placer de ello. Fueron tus decisiones, fue tu elección, fue tu voluntad personal la que te llevó a caer.
Fue tu vulnerabilidad, tu debilidad humana, fue tu falta de caminar con Dios lo que te llevó a estar vulnerable ante semejante tentación. Eso lo dice Santiago 1, del versículo número 14 en adelante. Fueron nuestras propias concupiscencias las que nos atrajeron, nos sedujeron y dieron a luz el pecado, y el pecado, habiendo sido consumado, da luz la muerte. La guerra es contra nosotros mismos también. Terminaba Pablo diciéndonos, verso 13, por tanto, en vista de lo que acabamos de decir, en vista de lo que se acaba de mencionar, por tanto, como conclusión, no olvides, por tanto, toma la armadura de Dios. Vea que repite lo mismo del 11. Toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra resistir nos da la idea en griego de oponerse, oponerme en contra de. Imagínate ahorita una fuerte ráfaga de viento, 60, 70, 80 kilómetros por hora. El viento avienta fuerte la presión de aire, y nosotros lo único que hacemos es endurecer un poco más nuestro cuerpo o agarrarnos de algo más sólido para evitar ser arrastrados. Esa es la palabra resistir. Esa es la palabra resistir. Es oponerme a, no me dejo llevar por la corriente, voy contra la corriente. Dice Pablo, pónganse la armadura de Dios para que ustedes puedan oponerse a estas huestes de maldad. Para que puedas discernir si el pensamiento que tienes es de Dios o no lo es. Para que puedas oponerte a las mentiras que el enemigo te va a hacer tratar de ver. Para que puedas oponerte a tus propias pasiones y deseos. Toma la armadura para que puedas oponerte. Y luego dice, en el día malo. ¿Qué es el día malo? El día de la tentación. Hay un libro que se llama La Tentación, de John Owen, del puritano John Owen. Te recomiendo que lo leas, incluso está en PDF en internet. Y él dice que el día de la tentación es cuando la tentación viene de una manera más fuerte de lo común. John Owen decía que esa era la advertencia de Cristo de Mateo capítulo número 28 cuando les dijo, capítulo 26, cuando les dijo, velen y oren para que no entren en la tentación. Es cuando la tentación va a venir a tu vida con toda su fuerza. Es cuando todos tus sentidos van a ser atraídos al placer. Cuando tu estómago, tu voluntad, tus sensaciones motrices te llevan a tener una ansiedad y un deseo gigantesco por satisfacer eso que estás sintiendo. Dice Pablo, tome la armadura de Dios para que se puedan oponer en el día de la tentación. Y luego dice el 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra firmes, istemi en griego, significa mantenerme en la misma posición. ¿Ha visto soldados que están siempre parados en una posición en la puerta? ¿Ha visto soldados? Esto lo vi en Inglaterra en un video. Soldados que están parados así, en la puerta, no se mueven, parecen maquetas. Y la gente les puede hacer algo y ellos están así, en una posición, no se mueven del lugar, están parados, pase lo que pase, viento, lluvia, lo que sea, ellos están así parados. Eso es lo que significa la palabra mantenerme firme. Bien plantado en lo que he creído, bien plantado en la verdad, bien plantado y cimentado y arraigado en Cristo. Dice Pablo, al ponerte la armadura de Dios, no solo te vas a oponer a la tentación, vas a poderte mantener de pie. Y me encanta esa promesa, habiendo acabado todo. Hermanos, la tentación no es para siempre. Termina. Dice la escritura en Lucas que Cristo fue tentado por Satanás al desierto. Y que cuando le tentó y buscó tentarlo, dice que se apartó de él. Santiago nos dice, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Pedro nos dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, la tentación es momentánea. Pero que Satanás se aparte, va a regresar con más fuerza.
Pastor, ¿cuánto tiempo voy a batallar con esto? Hasta que te mueras o hasta que Cristo venga. O sea que tenemos que estar constantemente acostados con la espada en un lado y el escudo con el otro. Alerta, eso es lo que significa la palabra alerta, traducido en griego, velad, lo que vemos aquí la palabra velad, no habla de mantenerme despierto toda la noche, habla de mantenerme alerta. La espada en la mano y el escudo en la otra, porque no sé en qué momento, en qué circunstancia Satanás me va a poner una emboscada y me van a acorralar y va a querer venir contra mí. Yo tengo que estar listo, con la armadura de Dios bien puesta, con mi discernimiento al 100%, con mi vida de oración bien fortalecida, con mi caminar diario con Dios, con mi lectura bíblica constante, porque yo no sé cuándo Satanás venga con un pensamiento que me quiere engañar y desviarme del conocimiento de la verdad. Dice Pablo, pónganse la armadura de Dios para que puedan oponerse al enemigo y cuando todo termine, ustedes se mantengan firmes. Los gozos más grandes que llegan a la vida de un cristiano son a través de las grandes victorias que se han desarrollado en el Señor. Qué amargura cuando un cristiano sucumbe al pecado, qué amargura. Dios perdona, amén hermanos, Dios perdona. Pero la amargura, las consecuencias del pecado se quedan. Dios perdona y te restaura y te da otra oportunidad, pero las consecuencias del pecado se quedan. La amargura de saber que le fallaste a Dios, las múltiples acusaciones de Satanás en tu cabeza diciéndote que eres un hipócrita, que no sirves para nada, eso causa dolor y trae dolencia, pero cuando viene la tentación y la pudiste vencer en victoria, puedes glorificar al Señor y decirle, Señor, gracias porque pude hoy vencer esto. Pude hoy salir adelante. Por eso nos dice de Pablo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Busca al Señor de todo tu corazón, sométete a su voluntad, obedece su palabra de verdad, aprende a discernir y primero necesitas conocer la escritura para discernir si los pensamientos y los consejos que te dan son de Dios o no lo son. Necesito congregarme. Necesito orar diariamente. Necesito estudiar la escritura para yo poder discernir. La sabiduría no viene de nuestro intelecto, viene del temor de Jehová. Él es el principio de la sabiduría. Entonces, en conclusión, la guerra no es opcional. Ya estás en ella. La pregunta entonces no es si lucharás, sino cómo lo vas a hacer. Si sales con tu propia fuerza, entonces ya estás derrotado. Si ignoras al enemigo, estás expuesto a él. Si descuidas la armadura, eres vulnerable. Pero, escucha, pero si te fortaleces en el Señor, si tomas lo que Él ha provisto, si permaneces fiel y firme en Cristo, entonces no importa cuán fuerte sea el ataque, no importa cuántas veces seas derribado, no importa cuántas veces caigas, el Señor te levantará una vez más. Hoy la invitación y el llamado no es solamente a ser más fuertes. El llamado para ti, para mí es hoy a depender de aquel que ya venció la muerte y el poder del pecado. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Sorbida es la muerte en victoria. Que si alguno está en Cristo ya es nueva criatura. Que si alguno está en Cristo ya no debe de reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos porque hemos conocido la verdad. Él es la verdad que nos hace libres desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por habernos hablado a través de tu palabra, tu escritura. Te pido que fortalezcas y llenes esta iglesia de tu Santo Espíritu. Estamos en guerra.
Muchos se han apartado de ti. Muchos han sucumbido ante las acechanzas del diablo. Señor, nosotros queremos pelear esta batalla. Nosotros queremos luchar contra el enemigo de nuestras almas. Señor, nosotros queremos vencer. Solamente en ti hay victoria, solamente en ti hay poder, solamente en ti hay gracia. Todos estamos orando. Si usted el día de hoy está aquí en este día y no está seguro de ir al cielo, usted está bajo la potestad del diablo. Usted es del bando contrario, usted es aliado de Satanás. Y un día Cristo va a derrotar a Satanás. Ya es un rival, ya es un enemigo derrotado, que lo único que busca es arrastrar al pueblo de Dios, arrastrar el nombre de Dios, exhibirnos públicamente. Satanás ya está derrotado.